Bienvenidos a Embajada y Embajadores en una aproximación al tema de la diplomacia que tiene múltiples vertientes. Hoy vamos a ver la vertiente religiosa, esa raíz fundamental del ser humano en la búsqueda de lo absoluto y conversaremos precisamente en este sentido con alguien vinculado a la iglesia protestante, se puede decir, en Venezuela. Sí, sí, muchísimas gracias, embajador. Hoy estaremos abordando este tema tan pertinente, ¿no? Pienso que de alguna manera la iglesia evangélica en este momento es un factor relevante, de profunda importancia para la geopolítica regional latinoamericana, donde gran parte de la intelectualidad, del pensamiento teológico, filosófico, protestante, reformado, brinda expresión a través de ese espacio para tener y brindar una aproximación desde los valores de nuestra fe a la interpretación de los grandes desafíos y realidades que afronta la Iglesia en el mundo contemporáneo. América Latina, ¿cómo puede describirse hoy desde el punto de vista religioso? América Latina, como siempre, estuve conversando, es un tema bien interesante. El historiador Justo González nos decía que hoy se le habla de posmodernidad a la cultura latinoamericana sin haber afrontado quizás de una manera consecuente la misma modernidad. Estamos ante una América Latina que por definición, recuerdo aquella extraordinaria exposición que nos vendió el sociólogo Castro, cuando afirmaba diciendo ya América Latina de hecho es por sí posmoderna, por ser ecléctica, por ser sincrética. Y yo creo que esa sería la descripción auténtica de la realidad espiritual latinoamericana. Es una realidad ecléctica, sincrética, donde los factores de la coherencia, de la sistematización del pensamiento, no son muy relevantes para las diversas expresiones que en el ámbito cultural tiene la espiritualidad. Teniendo una matriz católica tan fuerte y tan sembrada en lo histórico por la herencia española, diferente, por ejemplo, a la cultura de Estados Unidos, ¿cómo ha hecho el protestantismo en esa vertiente? El protestantismo siempre marchó, de alguna manera, recuerde de que prácticamente en Latinoamérica y la Inquisición tuvo injerencia en Latinoamérica hasta muy entrada ya la modernidad, y la prohibición de las iglesias protestantes era uno de los imperativos que como agenda política, pues de alguna forma, no solamente desde la corona española, sino luego desde el mismo Estado, todavía con la presencia muy fuerte del catolicismo, hubo de alguna forma siempre una presencia tutoriada, monitoreada por las grandes esferas y las grandes élites religiosas. El protestantismo, particularmente en Venezuela, fue sembrado con profundo dolor y persecución por parte de algunos agentes autorizados por parte del Estado, donde incluso habían prohibiciones para que se le abrieran las puertas y se les alquilaran casas a los misioneros que hicieron vida ministerial en nuestro país. La iglesia El Salvador en Maracaibo, que fue quizás una de las principales obras que tuvo el occidente del país, fue fundada cuando se establecieron los cimientos de esa estructura, se hicieron sobre el fundamento de las piedras que se arrojaban a los misioneros que predicaban el evangelio en el occidente de nuestro país. ¿Cuándo se abre el ingreso del protestantismo en Venezuela? El ingreso, podríamos decir que a finales del siglo XIX. La familia Bach, los Richardson, también tuvieron vinculación con la penetración del evangelio en el occidente del país. ¿Viene Sin de qué embargo, parte? los Estados Unidos. Y eso ha sido algo bien interesante porque curiosamente se nos ha reprochado que la presencia del evangelio viene a ser un elemento disruptivo a los procesos de revolución de la izquierda por nuestra vinculación con los orígenes norteamericanos. Pero la iglesia evangélica, lejos de ambicionar ser un elemento disruptivo, lejos de ambicionar ser un factor de perturbación al orden público, nosotros con nuestros valores hemos entendido que es un imperativo ético, es un imperativo de la iglesia respetar la institucionalidad de nuestro país, respetar y salvaguardar, orar aún por los que están en eminencia. Y ese precepto que de alguna manera, a pesar de que nuestros orígenes sean norteamericanos, no significa que nosotros tengamos vinculaciones o intereses económicos con las agendas políticas de los Estados Unidos. Ahora, fue distinto el proceso de colonización en Estados Unidos y de conquista que en América Latina por esa marca protestante en el norte y católica en el sur, ¿no? Yo creo que fueron diferencias que pueden traducirse en bienestar social. Uno de los elementos que particularmente nuestra visión antropológica, la visión del cristianismo, con esto que podemos llamar no el pesimismo antropológico, que esto lo participó también Maquiavelo y Thomas Hobbes,
sino con nuestro realismo antropológico, aquello que Alfonso Ropero llamaba el hombre como un centauro ontológico, ¿no? Es imagen y semejanza de Dios, pero también tiene los pies de barro, falible, corrupto, esas realidades donde la condición de la corrupción humana han jugado un papel importante en la construcción de la sociedad. El pensamiento reformado nunca tuvo una visión optimista de la benignidad del hombre. Y eso creó una profunda desconfianza que se tradujo en el vocabulario político en la necesidad del pensamiento puritano, por ejemplo, que fue uno de los más influyentes en la construcción del discurso político liberal norteamericano. Ellos consideraban que el poder delegado en un hombre de forma irrestricta siempre degenera en tiranía. Y por eso se hace necesario los check and balance, los controles y balances que permitan que frente a la emergencia de alguno de ellos existan dos poderes que hagan contrapeso y resistencia a las pretensiones de tiranía. Bueno, ya venía la Iglesia de Inglaterra todo ese proceso y ese proyecto con el parlamentarismo inglés, ¿no? Lo venía, sí, pero ahí podemos ver los orígenes de John Locke, era un reformado. Claro. John Locke y el pensamiento, David Hume y gran parte del empirismo inglés y el pensamiento ilustrado inglés tenían su ascendencia reformada. Y es curiosamente que Locke, este teórico del Estado, pensaba que iba a ser conocido en la historia más como teólogo que como, incluso que como filósofo y como expositor de ideas políticas. ¿Cómo es la primera expresión del protestantismo después de Lutero? Por supuesto convulsionada, y usted podrá recordar que esto trajo una fractura muy importante en el orden geopolítico de Europa del siglo XVI. Bueno, las consecuencias derivaron en la Guerra de los 30 años, que ya todos conocemos, y fue una nefasta experiencia para el Occidente, pero que nos dejó una huella que vino de alguna manera a reafirmar la formación de estados que hasta el día de hoy han tenido un rumbo muy distinto. Por ejemplo, la Holanda reformada, la Escocia, la Gran Bretaña reformada, que dieron un giro por la literatura bíblica, nos permitieron ver que un pueblo que hacía absolutamente necesaria la lectura de la Biblia no podía ser analfabeta. No podía ser usted un hombre que cultivaba el pensamiento reformado al margen de la lectura del testimonio sagrado. Eso hacía que particularmente dentro de la comunidad de los cuáqueros en los Estados Unidos, el 100% de la comunidad cuáquera estaba alfabetizada. De los puritanos el 80% de los hombres y el 70% de las mujeres, y esto para el siglo XVII. Estamos viendo que algunas de las implicaciones del pensamiento reformado en la Europa posterior a Lutero vinieron a darle un rumbo de esplendor en términos culturales, una cultura que promovió el desarrollo educativo. Luego también se vería en las formas liberales de entender el Estado, en donde el Estado de alguna forma tendría una participación eminentemente administrativa, pero con respeto a las libertades individuales y personales del sujeto, vino a ser una de las señales distintivas de la Europa posterior a Lutero. La emergencia del pensamiento y de la sistematización de la reforma se la debemos a Calvino. La presencia, por supuesto, de la iglesia presbiteriana, posteriormente de la iglesia bautista, que dejarían una impronta tan significativa en la Inglaterra del siglo XVIII y del siglo XIX, y que posteriormente en los Estados Unidos, que sería el centro desde donde la misión reformada vendría a penetrar a todo el resto de Latinoamérica, es a grandes rasgos un pequeño bosquejo de cómo el protestantismo ha venido surgiendo, pues, como una respuesta frente a los totalitarismos religiosos, como una necesidad de socializar la verdad del Evangelio a través de una lectura individual del testimonio sagrado y el respeto a los derechos civiles como consecuencia lógica de esta lectura ilustrada del Evangelio. Interesante poder conocer y sobre todo seguir la evolución de esas ramificaciones entre el protestantismo, así como la Iglesia Católica tiene también sus órdenes y sus divisiones. Es bueno comprenderlas porque hay un pueblo cristiano en Venezuela y muchos católicos, por supuesto, pues mayoría. Es bueno entender y conocer más la religión. Por eso seguimos hablando hoy en Embajada y Embajadores con Jorge Isea, filósofo y teólogo, además pastor importante en la Iglesia venezolana. Ya regresamos. En esa dimensión que tiene la diplomacia religiosa, espiritual, es interesante conversar con los líderes, que son embajadores, en definitiva, del pensamiento cristiano. Y en este caso es Jorge Isea, un venezolano, además teólogo y filósofo, y con una alta responsabilidad en la Iglesia
protestante venezolana. Esa visión del protestantismo histórica, ¿cuál es, pastor? Sí, tenemos, como le venía diciendo en el anterior corte, la iglesia evangélica, o más bien la iglesia reformada, surge en este caso como un despertar que vino a dar origen para lo que muchos podrían entender. Ya el Renacimiento podríamos verlo concurrir en gran parte de los movimientos inherentes a la Reforma, ¿no? Ese retorno a los orígenes clásicos, la forma de buscar una racionalidad independiente, una racionalidad que buscaba en desarraigo del dogma institucional, buscar una lectura o una aproximación independiente, autónoma, de las verdades espirituales, no solamente en el orden filosófico. Una burocracia también anquilosada, ¿no? Sí, decía Hans Kuhn, perdón. Hans Kuhn decía que mucho oro y mucho polvo nos distancian de la auténtica percepción del Jesús de la Biblia. Claro. Quizás hay un conjunto de tradiciones, de esfuerzos burocráticos, de grandes intereses económicos, sociales y políticos. Al poder político, creo que de forma Sí, lamentablemente ahí yo sí comparto, a pesar de que muchas de las ideas de Enrique Dussel no las comparto. Yo comparto plenamente con el historiador y filósofo argentino Enrique Dussel que quizás el origen de la corrupción de la Iglesia en Occidente fue a partir del siglo IV de nuestra era con el Edicto de Milán de Constantino, ¿no? Donde la Iglesia y el Estado logran matrimoniarse y gran parte de los intereses que le son inherentes a la condición de la Iglesia se vieron lamentablemente viciados también por intereses de poder y terminó pues estas estructuras burocráticas por disociarse de la auténtica vocación y llamado. La Reforma responde a esa necesidad de un despertar espiritual, de una búsqueda auténtica de la espiritualidad cristiana en este precepto bíblico de la sola escritura, hacer de la Biblia la única norma de fe y de conducta, al margen de las tradiciones y al margen del magisterio de cualquier institución. Claro. Es el testimonio sagrado, lo que la Biblia nos enseña, el criterio y el horizonte sobre la que la Iglesia reformada construye el universo de su experiencia espiritual. Por eso dicen que en el Islam sigue todavía esa visión de unir el poder político al poder religioso. Hay estados que son teocráticos y que le hará falta un Lutero en el mundo islámico, un reformador que actualizara más la fe islámica, porque es religión monoteísta como el judaísmo y como el cristianismo, ¿no? Sí, claro, sin duda. El Islam en este caso brinda una visión totalizante de la realidad. Sin embargo, las posibilidades de un Estado laico, las posibilidades de un Estado de la independencia intelectual, del distanciamiento crítico frente a los valores de la espiritualidad, son cosas que solamente pudieron haber surgido en el contexto de la espiritualidad judío-cristiana. Algo interesante, ¿no? Porque es una fe para pensadores el cristianismo. Sí. Los grandes intelectuales de Occidente tuvieron grandes vinculaciones con nuestra espiritualidad. Sin embargo, en las famosas primavera árabe hubo mucho planteamiento del mundo islámico invocando todos estos reformuladores de la fe cristiana. Incluso Turquía fue un modelo con Atatürk de separar religión y política y tomar un Estado tradicional occidental con constituciones y leyes, y eso le ha dado a Turquía un desarrollo distinto a otros países musulmanes. Bueno, en ese caso tendríamos que reivindicar esos valores del cristianismo, ¿no? Claro. En el Oriente. Y curiosamente, para vergüenza de los cristianos, por ejemplo, en el caso de Mahatma Gandhi, las tesis vinculadas a la no violencia fueron inspiradas en el Sermón del Monte. Alguien podría decir, bueno, y Martin Luther King ya pues en los años 60 vendría a reivindicar estos mismos principios como estrategia de lucha social. Pero curiosamente el que mejor lo sistematizó fue un hinduista, para vergüenza de Occidente. Inclusive veía el otro día sobre filosofía del derecho internacional, cómo el propio Confucio tiene esa visión también de la sociedad universal con derechos humanos fundamentales antes que el Estado, que usted decía en alguna oportunidad de la dignidad humana, que es la base de toda la sociedad. Es la base. El cristianismo la reivindica, ¿no? Fue el que lo aportó. Michel Federico Siaca, historiador italiano de origen de formación neotomista, la nueva escuela pues que el catolicismo ha integrado como escuela de pensamiento filosófico, en donde Jacques Maritain, expositores brillantes, entre ellos Siaca, le decía que ese es uno de los grandes aportes que el cristianismo le hizo a la cultura, la idea de la persona, porque esta noción de la imagen de Dios en nosotros viene a ser un factor que metafísica y epistémicamente, yo no necesito estar de acuerdo con usted, que usted comparta mi fe, que usted comparta mi visión ética para yo respetarlo a usted, porque yo por razones de fe veo la imagen de Dios en cada criatura, veo una imagen y eso creo que es un aporte universal de la espiritualidad cristiana que Occidente debe reivindicar y levantar como bandera. Por cierto, Jacques Maritain es invocado siempre por los demócratas cristianos europeos
cristianos católicos, pero también protestantes. Angela Merkel era una lectora de Jacques Maritain y Que sobre todo Adenauer había hecho muchas menciones en ese protestantismo alemán que ha gobernado muy bien Alemania. sí, 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 claro, es que Jacques Maritain fue un brillante intelectual. Tengo una profesora que no le gustaba mucho Maritain porque es muy dogmático, muy Bueno. dogmático. Bueno, pero es que es de esperar que un sujeto que utilice la fe como fundamento tenga de alguna manera algún anclaje en valores y principios pues de la espiritualidad No, pero cristiana. fueron gente que fue inspirada o inspiró a los políticos Por para una acción supuesto. civil, pero con valores trascendentales, teológicos, si se quiere, espirituales. Que son los que yo considero pueden aportar una auténtica civilización, porque se me hace impensable la política pensada al margen de estos valores. Sí. Occidente, esto es algo, un aporte interesante de un intelectual español llamado César Vidal Manzanares, en dos libros maravillosos, La influencia del cristianismo en el mundo occidental y La influencia del protestantismo en el mundo Qué bueno. occidental, dos textos de un polígrafo extraordinario, un intelectual extraordinario que disponemos pues en lengua castellana. Él decía, bueno, los aportes en términos de reivindicación de los derechos civiles, por ejemplo, la afirmación paulina, escrita a la iglesia en Galacia, el Asia Menor, cuando lo que Pablo decía, ya no hay varón ni mujer, no hay siervo ni libre, todos somos uno en Cristo Jesús. Esto curiosamente, en el siglo I, alguien podría decir, eso fue un elemento absolutamente disruptivo. El cristianismo es muy peligroso a los modelos totalitarios. Si alguien debe de tener temor frente a la presencia del cristianismo son los modelos totalitarios y uno puede evaluar la salud de una democracia por la tolerancia que tenga frente a los valores de la espiritualidad cristiana. Porque el elemento que la Iglesia en los 3 primeros siglos de su presentación en la historia, particularmente las persecuciones del primer siglo fueron por razones religiosas. Claro. La institucionalidad religiosa hebrea persiguiendo pues a la nueva secta judeocristiana que reivindicando la idea de Jesús como Mesías era un elemento disruptivo en la teología hebrea. Sin embargo, luego de que el Estado en Roma, Domiciano y gran parte del pensamiento político, cuando ellos demandaron culto como elemento para la consolidación y legitimación del Estado, encontraron en el cristianismo una resistencia. No, tú eres un hombre, el auténtico Kyrios, el auténtico Curios, que es objeto de culto, en este caso es Dios, y esta visión de resistencia teológica viene a ser el auténtico factor de persecución, que en el siglo III vinieron a tomar carácter ya de exterminio. Claro. Así que el cristianismo siempre será un elemento perturbador a cualquier forma totalitaria de pensamiento. Sobre eso vamos a hablar en la última parte del programa porque es interesante cómo la resistencia cristiana a los sistemas totalitarios, tanto en el nazismo como después en el fascismo, pero fundamentalmente en el comunismo, fue una expresión de buscar libertad y al margen del catolicismo, del protestantismo, fue una expresión de lucha. Ya regresamos con nuestro amigo Jorge Isea, filósofo y teólogo, pero también embajador del mundo espiritual en Venezuela y en el planeta. Ya regresamos. En esta última parte de Embajada y Embajadores, Jorge Isea, filósofo y teólogo, nos va a hablar sobre ese sentido liberador del cristianismo, libertario, y donde en sistemas totalitarios del siglo XX y XXI, sobre todo lo que fue el comunismo en sus expresiones múltiples, pero el fascismo y el nazismo tuvo víctimas en el protestantismo y en el cristianismo ya como expresión de rebeldía, ¿no? Sí, sí, tuvimos una persecución férrea. Y de hecho en los movimientos totalitarios, en la cortina de hierro, Sí. en esta Guerra Fría, el cristianismo era prohibido y es porque yo creo que la intelectualidad marxista entendía hasta qué punto era un agente liberador auténtico el pensamiento cristiano. Hoy la China se mantiene ese elemento de persecución y en Rusia era absolutamente un delito mantener una Biblia, ¿no? Había un ministerio, Estos elementos, cuando era diplomático, me ocurre recuerdo que lo visitamos siempre, que se llamaba Ministerio del Ateísmo, donde al niño se le quería borrar todas las ideas religiosas y por lo tanto una sociedad científica, tecnológica, sin Dios, cosa que fracasaba porque al fondo todos seguían practicando en la intimidad su religión, ¿no? así es, y aquí valdría la pena, el mismo Fedor Dostoyevsky, de origen ruso, le decía, yo necesito a Dios porque necesito a alguien que me ame eternamente. Es una necesidad, el hombre teniendo un origen espiritual no puede estar al margen de esos Y valores. ante la finitud de la vida creo que uno necesita respuestas trascendentes, visiones que van más allá del ordinario, ¿no? Cuando la muerte es inminente quedan muy pocos ateos. Claro, sí. La muerte viene a ser un factor, un caleidoscopio desde el cual se interpreta la vida y
como diría Bertrand Russell en su impugnación a la idea ¿por qué no soy cristiano? Pues la esperanza del ateo es morir comido de gusanos, y esa es la expresión lógica de esa convicción. Sin embargo, la esperanza cristiana viene a ser, independientemente de que sea verdad o no, Blas Pascal decía, siempre será mejor apostar por la fe, porque si yo estoy equivocado y Dios no existe y muero, no tendré ningún problema. Pero por si acaso. Pero si yo estoy en lo cierto y Dios existe, sí voy a tener grandes problemas No, y que en con todas la las eternidad. culturas, religiones, siempre hay el Es sentido fundamental de la divinidad, esa de la necesidad. trascendencia, del alma. Así es. Sin embargo, el cristianismo viene a ser un factor de libertad, no solamente porque las ideas religiosas tienen implicaciones, Claro. tienen implicaciones muy profundas en la cultura, aún en el ámbito No, político. claro. De alguna manera, la iglesia venezolana hoy, como iglesia, yo quiero hablar, ¿verdad?, en reivindicación de esos derechos. El cristianismo ha sido perseguido siempre por los modelos totalitarios, y como yo le venía diciendo en el corte anterior, uno puede conocer la salud de una democracia ante la tolerancia que tenga frente a la presencia de un proyecto espiritual que reivindique los derechos inherentes a la condición del hombre. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, los pactos universales de derechos humanos, siempre está la libertad religiosa como una afirmación. No puede ser de otra forma, no puede ser de otra forma, porque eso es un elemento inherente. Aún el Dios que nos creó nos brindó la autonomía moral para la elección, y ese elemento. Y en el último minuto del mensaje suyo, ¿cuál es? En este caso, la iglesia venezolana viene no solamente a recordar que hemos sido un factor de preservación de la dignidad moral de un pueblo, de la promoción de los valores de familia, de que en realidad la presencia del Evangelio en Venezuela ha sido un factor de enriquecimiento, y lejos de ser nuestra presencia un factor disruptivo o disruptivo a las ambiciones o a las estructuras del poder venezolano, nuestra presencia viene a ser un factor de edificación integral, y como iglesia estamos llamados a invitar a que para que nosotros podamos reconstruir nuestra nación se hace absolutamente necesario volver a los orígenes y a las fuentes de nuestros valores, de una espiritualidad que respete en el otro la dignidad que Dios le ha conferido como criatura, y de esta manera, solamente bajo esos valores que tienen proyecciones eternales y que tienen profundas implicaciones en la libertad política, se podría construir y reconstruir esta nación. Bueno, muchísimas gracias a Jorge Sea, filósofo y teólogo, quien decíamos forma parte de esos embajadores de la palabra en función de la paz, de la libertad, de la democracia, y que, como él decía, no hay Estado que pueda justificar ninguna actitud totalitaria contra las religiones, ni contra la libertad de pensamiento, y sobre todo la libertad de creencia, que es tan importante por la trascendencia que tiene todo ser humano. Así que es un buen diálogo para un programa como Embajada y Embajadores, y seguiremos en nuestra labor de acercarnos a quienes, como embajadores de la palabra, de la fe o de la política, en el caso de los embajadores acreditados en Venezuela, nos ayudan a comprender lo complejo y dinámico de la vida y de la realidad internacional. Hasta un próximo encuentro.